Hola amigos, ya estamos nuevamente en otra cápsula de nutrición con Leo Martínez. Recuerden que el día de hoy estamos hablando de la parte 2 de hiperglucemia crónica y sus efectos para desarrollar diabetes tipo 2. No te lo pierdas, que enseguida empezamos. Bien, continuando con esta serie de alteraciones, ahora vamos a pasar a corazón. Particularmente en el caso del corazón va a haber ciertas repercusiones porque, punto número 1, recuerden que tenemos un incremento de la viscosidad sanguínea. ¿Por qué está aumentada la viscosidad sanguínea? 1, pues hay más glucosa. 2, como mencionamos en el video anterior, a consideración de que el hígado está captando mayores cantidades de glucosa y menor adiponectina y mayor producción de triglicéridos, pues tengo mayores VLDL y LDL circulando en sangre. Entonces recuerden que finalmente el corazón es un motor que está impulsando toda la sangre a través de los vasos sanguíneos para que pueda llegar desde el dedo gordo de su pie hasta la última neurona de su cabello, no de su cabello, perdón, de su cerebro que tengan a nivel del sistema nervioso. Lo cual implica que tenemos que estar bombeando constantemente la sangre para que tenga ese movimiento. Entonces, no es lo mismo que nosotros movamos, imagínense, agua a mover brea. El ejemplo de la brea sería glucosa, sería esas lipoproteínas que están incrementando esa viscosidad de la sangre. También algo muy importante a mencionar son los mediadores de la inflamación que mencionamos en EMPA. Recuerden que por ese proceso inflamatorio a nivel de tejido adiposo y músculo esquelético tenemos un incremento de prostaglandinas. Y recuerden que las prostaglandinas son vasoconstrictores potentes, los que se generan a partir del ácido araquidónico que mencionamos en videos anteriores y que te invito a ver para entender esta parte. Por el otro lado también se forman tromboxanos A2, los cuales son agregantes plaquetarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos formando trombos y todo eso en su conjunto incrementa la viscosidad sanguínea y a su vez incrementa la resistencia periférica, lo cual significa que estamos teniendo procesos de vasoconstricción. Eso aunado a que por ese incremento en la viscosidad sanguínea, el corazón necesita más fuerza, más impulso y se va a traducir en un incremento del gasto cardíaco. El incremento del gasto cardíaco aunado al incremento de la resistencia periférica conlleva por supuesto a un incremento en la presión arterial. Ahora lo he mencionado de una manera muy general, muy amplia. Vamos a dedicar un video particular para hablar de hipertensión arterial sistémica y la disfunción endotelial, donde estoy seguro que esta parte va a quedar más clara, pero pues sí que ustedes conozcan cómo el hecho del incremento de las concentraciones de la glucosa pues trae repercusiones importantes en ese gasto cardíaco. Aunado a que tenemos hipoxias tisulares, que ya platicamos anteriormente, que a consecuencia de la aplicación de las proteínas, mis hemoglobinas tienen menor capacidad de distribuir el oxígeno. Entonces todo eso está sumando a que el corazón empieza a tener ciertas lesiones a nivel cardíaco, lo cual pues, es por eso que el infarto, por ejemplo, es una complicación macrovascular de la diabetes tipo 2. Ahora hablemos del riñón. ¿Qué está pasando particularmente en el riñón? Pues esa glucosa que tenemos en exceso en la sangre, tenemos que buscar una vía de eliminarla. Por un lado, la estás convirtiendo en sorbitol, se está acumulando en la retina. Por el otro lado, órganos como hígado y páncreas la están captando, la están convirtiendo en triglicéridos, la están almacenando en el caso particular del hígado, la convierte en triglicéridos para las VLDL, etc. No estamos buscando que nuestro objetivo es deshacernos o quitar ese excedente de glucosa que está presente en la sangre. Pues obviamente el riñón no se puede quedar atrás e inicialmente va a aumentar esa captación de glucosa, lo que va a implicar, por un lado, que aumente su tasa de filtrado. ¿Qué significa esto? Que voy a empezar a incrementar mi trabajo y eso va a contribuir a que yo excrete esa glucosa. Entonces, en un inicio, ese incremento en la excreción de glucosa, porque está rebasado ese umbral de la glucosa a nivel de túbulos renales, y comienzo, dado que ha estado el proceso de saturación de este umbral, comienza a salir la glucosa y a hacerse presente en la orina,
empezamos a tener esta circunstancia que se denomina glucosuria, es decir, presencia de glucosa en la orina. Pero por el otro lado, esa acumulación de solutos que estoy teniendo y que necesito ir excretando, pues va a conllevar a las famosas PES que nosotros tenemos como signos clínicos de la diabetes. Es decir, la poliuria, porque estoy aumentando esa excreción de glucosa, pero para que yo la pueda excretar, necesito consumir mayores cantidades de líquido, porque se va a mandar una señal a nivel hipotalámica reflejando esa necesidad de solvente para poder diluir ese soluto que se está concentrando a nivel de túbulos y pueda ser excretado, y eso conlleva a la polidipsia. Y entonces tenemos esta circunstancia entre la polidipsia, la poliuria, poliuria, polidipsia. Por el otro lado, al mismo tiempo, a nivel renal, pues se va a ver comprometida tu producción de ATP, porque finalmente también el riñón está metabolizando esa glucosa y se está saturando. Y esa saturación de la vía oxidativa a nivel renal, pues evidentemente implica por un lado, mayor producción de especies reactivas de oxígeno, como hemos visto en los videos de disfunción mitocondrial, y lesión de las nefronas. Y aquí se da una circunstancia de importancia, porque recuerden que a diferencia de otras células, en el caso particular de los glomérulos no tenemos una capacidad de regeneración, y esto implica que conforme vamos perdiendo, por lo tanto, a causa de la necrosis, producto de esta lesión ocasionada por las especies reactivas de oxígeno, pues tengamos menor número de estas nefronas y por lo tanto disminuye la tasa de filtrado glomerular, y a consecuencia nosotros observamos este estado que se denomina nefropatía de la persona con diabetes o nefropatía diabética, que evidentemente pues se va a complicar a una enfermedad renal crónica si no estamos tratando pues los efectos que está teniendo esta elevación de glucosa en la sangre. Ahora hablemos de lo que ocurre a nivel del sistema nervioso periférico, otro tejido que se ve afectado por la hiperglucemia crónica. Como comentábamos en la parte de sangre, recuerden que hablábamos de que la glucosa hace o se genera una glicación con el grupo amino de las proteínas. Pues al igual que lo que ocurre en sangre a nivel de neuronas del sistema nervioso periférico, recuerden que sus receptores pues también están conformados por proteínas. Y así como existe la glicación y la formación de productos de glicación avanzada a través de las proteínas sanguíneas, lo mismo va a ocurrir con los receptores de las neuronas. Y eso implica que comienza a haber un proceso de glicación de esos receptores. Entonces, nada más para que ustedes se imaginen, recuerden que el receptor tiene una estructura tal que esa estructura química que guarda es lo que permite el reconocimiento de determinados neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos una neurona, dendrita, axón, vaina de mielina y el soma neuronal. Recuerden que las dendritas pues tenemos los receptores que van a reconocer ese estímulo o algún neurotransmisor, pero ese receptor tiene una estructura química tal que por esa estructura puede reconocer la estructura química de dicho neurotransmisor o dicha molécula que va a generar ese estímulo. Recuerden que esta parte de los receptores es muy importante y es lo que les da su especificidad. Es esa famosa relación que hacemos entre el candado y el anillo, por decir un ejemplo. Entonces, si esto es una proteína y se glica, pues evidentemente la molécula de glucosa, al unirse, al glicar al receptor, formar esta base de Schiff, reacciones Amadori y productos de glicación avanzada, al igual que lo que ocurrió en sangre, tenemos un cambio estructural de ese receptor. De modo tal que cuando llegue el neurotransmisor o el estímulo, este no va a poder ser reconocido. Entonces, ¿qué va a estar ocurriendo? Que este estímulo o este neurotransmisor, una vez que era reconocido, pues evidentemente inducía o generaba un proceso de sinapsis, lo cual iba a permitir comunicarse con otra neurona y esta neurona te dé una respuesta. Ejemplo, si esto es el estímulo que va a hacer que la neurona motora le diga a la neurona sensitiva que sienta,
Pues evidentemente cuando tenemos este producto o este proceso de glicación avanzada y el receptor se ve modificado, pues ya no tengo esta respuesta. Por lo tanto, ya no voy a tener el estímulo y mi neurona motora ya no le puede decir a mi neurona sensitiva que sienta. ¿Qué está ocurriendo? Que tengo disminuido o no tengo incluso esa respuesta. Entonces, ya una vez explicado lo anterior, esa glicación de los receptores neuronales, por ende, disminuye esa comunicación neuronal o esa sinapsis, lo que se va a traducir en una menor respuesta sensorial, una menor respuesta neuronal y por ende en una menor sensibilidad. Y eso es lo que se traduce en la famosa neuropatía de la persona con diabetes, donde observamos como por ejemplo en miembros inferiores y miembros superiores se ve disminuida esa sensibilidad precisamente por ese proceso de glicación que está ocurriendo a nivel de receptores neuronales que están interrumpiendo esos procesos de comunicación. Y de este modo ya tenemos tres de las características o tres de las complicaciones que denominamos microvasculares de la diabetes tipo 2. Estas son la neuropatía, la nefropatía y la que platicamos el día, no el día, sino en el video anterior, que es la retinopatía, que estas son denominadas microvasculares o de pequeños vasos. Y cuando platicamos de corazón, estábamos hablando de una complicación macrovascular de la diabetes tipo 2, como puede ser el infarto agudo al miocardio. Bien amigos, con este y con el video anterior ya platicamos de 6 órganos, 6 tejidos que se ven afectados a causa de la hiperglucemia crónica. Evidentemente también están las afecciones que están presentando músculo esquelético y tejido adiposo, dado que a consecuencia de que a causa del proceso inflamatorio y la resistencia a la insulina, pues estuvo desencadenado este proceso de hiperglucemia crónica. Por nada más para que tengan en cuenta, recuerden que el músculo esquelético no se está alimentando de glucosa y por lo tanto hay un estado de deficiencia energética en este tejido, lo que está mandando señales a nivel de hipotálamo para la producción de cortisol. Esto quiere decir que la hipófisis libera la ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica, que va a actuar en corteza suprarrenal, va a producir cortisol y el cortisol va a liberar la hormona sensible, la lipasa sensible hormonas, que va a favorecer a la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo para transportarlos a hígado. Entonces, esto va a permitir que el músculo esquelético se esté alimentando también de ácidos grasos. Pero si tenemos disfunción mitocondrial y si el hígado le están llegando ácidos grasos y esos ácidos grasos no se están metabolizando correctamente, dado que tenemos una lipotoxicidad a nivel hepática, pues esto nada más es un poquito de lo mucho que vamos a platicar en el video de esteatosis hepática, porque todo esto viene a sumarse y a generar más complicaciones metabólicas en un paciente que presenta diabetes tipo 2. Como pueden darse cuenta, cuando hablamos de esta serie de alteraciones, al igual que les dije en el video anterior, quiero recalcarles, no hay un órgano 1, órgano 2, órgano 3, sino que esto se va desarrollando de manera simultánea, por eso es una enfermedad sistémica y metabólica, por eso la denominamos crónico-metabólica. Y de lo que va a depender es de la susceptibilidad de cada uno de los órganos para que en un corto, mediano o largo plazo desarrollen mayor o menor deterioro, y por ende es cuando nosotros observamos en personas con diabetes tipo 2 que en un corto plazo puede ser que desarrollen una retinopatía, una catarata, una enfermedad renal crónica, y en otros pacientes no sea de ese modo. Pero es muy importante, amigos, que ustedes recuerden y conozcan todo con detalle, todas esas alteraciones bioquímicas que se van dando, porque finalmente aquí está nuestra labor en materia de nutrición. También vamos a hablar en otro video al respecto del uso de insulinomiméticos, del uso de hipoglucemiantes, porque nuestra función va a ser de cómo devolverle a ese tejido adiposo y músculo esquelético esa función de ir captando los niveles, o más bien la glucosa, y captar a través de la señal de la insulina. Les agradezco mucho el haberse quedado y compartir con nosotros esta parte 2 de hiperglucemia crónica. Nuevamente queremos más seguidores, esperamos que puedan compartir el video si les gustó
Les invito no solo a compartirlo, sino a darle like, oprimir en la campanita para que reciban las notificaciones, seguirnos e invitar a más de sus amigos nutriólogos para llegar a más gente y que estoy seguro sean videos que les permitan enriquecer nuestra labor profesional. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video de Nutleo Martínez.